Muy buena noche. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 8 de mayo, de la tercera semana de Pascua. Muy bien, como de costumbre, vamos a la primera lectura que nos ofrece el misal que edita Paulines sobre la Conferencia Episcopal de Colombia. Tenemos entonces la lectura de los Hechos de los Apóstoles que hemos venido leyendo todo este tiempo de Pascua. Tenemos el capítulo 8, versículos del 26 al 40. Bueno, nos dice entonces el libro de los Hechos. En, aquel, en aquellos días, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo, levántate y marcha hacia el sur por el camino de Jerusalén a Gaza, que está desierto. Se levantó, se puso en camino y de pronto vio venir a un etíope. Era un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía, e intendente del tesoro que había ido a Jerusalén para adorar. Bueno, este personaje, mm, según dice el texto, era un etíope, ¿no? Que era un funcionario o un eunuco, ministro de Candaces, reina de Etiopía. Pero en realidad eh, parece que no es Etiopía como la que conocemos actualmente, sino la región de Nubia, ¿no? Por el Sudán, que es, digamos, en ese tiempo habían eh, creyentes judíos fieles y iban cada año, ¿no?, a las fiestas. Entonces, este era uno de ellos y trabajaba como eh, funcionario, ministro de la reina de Etiopía, ¿no? E intendente del tesoro. Bueno, continúa el texto diciendo, iba de vuelta, sentado en su carroza, leyendo al profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y pégate a la carroza. Felipe se acercó corriendo, le oyó leer el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Contestó, ¿y cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Bueno, aquí hay una enseñanza importantísima, ¿no?, que nos brinda el texto. Y es que este personaje eh, de miembro o funcionario de este reino sabe leer, ¿no? Sabe el- la escritura y la está leyendo. Tiene el libro, el pergamino, ¿no? El rollo del profeta Isaías. Sin embargo, a la pregunta de Felipe, ¿no?, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y su respuesta, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me guía? Es una eh, referencia concreta a que hay necesidad de alguien para guiarlo. Y tenemos a Felipe, ¿no?, que ha sido ya con autoridad enviado para este propósito, ¿no? Autoridad dada por los apóstoles, por Jesucristo mismo. Y entonces él sí le puede decir y le puede explicar. Y de hecho, eso es lo que hace, ¿no? A continuación, dice el etíope, e invitó a Felipe a subir a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como cordero fue llevado al matadero,
como oveja muda ante el esquilador. Así no abre su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá contar su descendencia? Pues su vida ha sido arrancada de la tierra. Bueno, este pasaje que está leyendo este personaje, el eunuco, es de el capítulo 53, versículos del 5 al 7 del profeta Isaías, que es precisamente una parte que hemos leído y que leímos en Semana Santa, ¿no? Del siervo doliente o del siervo sufriente, que hace referencia al Mesías, ¿no? A Jesucristo, que va a morir en la cruz, ¿no? Y va a resucitar luego. Entonces aquí se hace la pregunta, el eunuco. El eunuco preguntó a Felipe, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? ¿No? Una pregunta clara en la que necesita la ayuda, ¿no? De Felipe para poder entender. Felipe se puso a hablarle y tomando pie de este pasaje, le anunció la buena nueva de Jesús. O sea, Felipe le explicó, ¿no? Todo lo que implicaba este pasaje, que era uno de los ejemplos de todas las profecías que apuntaban hacia el Mesías, ¿no? Y al Evangelio de Jesucristo, el Mesías esperado. Continuando el camino, llegaron a un sitio donde había agua, y dijo el eunuco, mira, agua, ¿qué dificultad hay en que me bautice? Mandó parar la carroza, bajaron los dos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Bueno, aquí podríamos eh, entender, ¿no? Como una forma de inferencia de lo que pasó al mirar, al leer este texto, ¿no? Es que tuvo que haberle explicado del bautismo por el cual se perdonan los pecados, se hace parte del cuerpo místico de Cristo, de su iglesia, la iglesia universal, para la vida eterna, para poder resucitar en el Señor. Entonces podemos ver la prisa, ¿no? Del eunuco diciendo, mira, agua, qué dificultad hay en que me bautice. Quería hacerlo, ¿no? Estaba ansioso por bautizarse. Bueno, y de hecho lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. En otro texto dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor llenó al etíope. O sea, aquí habría unas dos versiones, ¿no? De alguna manera, esto que estamos leyendo es cierto. El Espíritu tuvo que volverlo a Felipe donde estaba, ¿no? O sea, esto es un aspecto milagroso, sobrenatural, que hizo que el Espíritu llevara a Felipe hacia donde este personaje, ¿no? Para explicarle la palabra que no entendía y para eventualmente bautizarlo. El eunuco no volvió a verlo y siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y fue anunciando la buena nueva en todos los poblados hasta que llegó a Cesarea. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 65, cuyo responso es, aclama al Señor tierra entera. Esto es un salmo, como podemos ver, de alabanza, ¿no? De aclamación, de acción de gracias.
Dice el salmista, bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezaran nuestros pies. Los que temen a Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. A Él gritó mi boca y lo ensalzó mi lengua. Bendito seas Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Muy bien, y pasamos al Evangelio. Continuamos con la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que es famoso por ser la fuente de la doctrina de la Eucaristía, ¿no? El capítulo 6. Y tenemos en los versículos del 44 al 51. Bueno, nos dice entonces San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Bueno, aquí hay algo que observar importante, ¿no? Podríamos preguntarnos cómo atrae el Padre, ¿no? Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Precisamente porque el, el Padre y el Hijo son una sola cosa. Y cuando habla el Hijo, ¿sí? Sabemos que es palabra de Dios. Es Dios mismo hablando, ¿no? Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos aquí ante la Santísima Trinidad. Y el Padre atrae a todos, ¿no? Por eso es importante la proclamación del Evangelio. Y por eso Jesucristo envió a sus apóstoles, ¿no? A todo el mundo. Porque Dios atrae a través de su palabra, que es Cristo. Y entonces aquí cita a continuación al profeta Isaías, ¿no? Eh, serán todos discípulos de Dios y serán enseñados de Dios. Y claro, porque esa es la palabra, ¿no? La que enseña, la que forma, la que da el conocimiento de Dios. Todos, ¿no? Es importante, serán todos. Esa es la misión de la iglesia, ¿no? Proclamar el Evangelio, salir, llegar a todas las regiones del mundo. Y continúa. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. También, ¿no? Enigmática, pero podemos, dicho lo anterior, ¿no? Podemos tener una idea. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. Entonces, ¿cómo escuchamos al Padre? Oyendo al Hijo, que es palabra de Dios, ¿no? Recuerden, nos había dicho que Él hace la voluntad del Padre y hace todo lo que oye y ve al Padre. Entonces, Él lo dice, Él lo comunica, ¿no? La voluntad del Padre. Aquí podemos tener la idea de cómo escuchamos al Padre, ¿no? Oyendo al Hijo, su Evangelio. Y aprende, conoce, tiene el conocimiento de Dios. Entonces, viene a mí. Dice, no, viene a mí, porque es atraído. Es una atracción, obviamente que es eh, parte gracia, la gracia, pero también es el impulso de la voluntad de la persona, ¿no? Gracia porque es gratis, será y atrae.
Y continúa, no es que alguien haya visto al Padre. Entonces confirma lo que hemos dicho, ¿no? No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. Entonces se refiere al Hijo, ¿no? Ese ha visto al Padre, porque está en él, ¿no? El Padre y el Hijo son una sola cosa. Y el Hijo hace la voluntad del Padre, hace lo que ve al Padre, dice lo que escucha al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Aquí nuevamente tenemos que eh, observar, ¿no? Lo que hemos venido diciendo. Les digo, el que cree tiene vida eterna, pero no es solamente el que cree, ¿no? Y volvemos a mencionar como eh, un aspecto intelectual de creer en alguien. El que cree, le cree lo que dice a él, a esa persona, que es Cristo, ¿no? Y al creerle lo que dice, lo obedece, porque alguien no puede creer lo que dice y quedarse sin hacer nada, ¿no? Y San Juan dirá luego, en su primera carta, ¿no? El que me ama hace lo que yo le digo, guarda mis preceptos, ese es el que me ama, o sea, el que obedece, ¿no? Entonces creer es entregarse a él en obediencia. Yo soy el pan de vida. Repite nuevamente, ¿no? Aquí en este versículo 48 lo que dijo en el 35. Prácticamente aquí daría inicio al segundo, lo que se conoce como el segundo discurso del pan de vida, que ya es, comienza el discurso eucarístico. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Aquí está, ¿no? El pan que yo daré es mi carne, porque los judíos o el pueblo en ese momento podría haber dicho, bueno, tiene un pan milagroso que nos va a dar, ¿no? Pero cuando le dijeron, danos de ese pan, y él les dijo, yo soy el pan de la vida, ahí reaccionaron y empezaron a murmurar. Pero cuando dice, yo soy el pan vivo, mucho más, ¿no? Más dificultad de ellos entender. Pero como veremos, él sigue enfatizando esto, ¿no? Que ha bajado del cielo. Él es, hablando de su persona. Y el que coma de este pan vivirá para siempre. Y aquí lo pone en futuro, el pan que yo daré, que lo hará institucionalizando o instituyendo la Eucaristía en la última cena, ¿no? El pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo. Aquí hay una observación importantísima. Recuerden que los judíos dijeron, pan de Dios nos dio a comer. Moisés nos dio el pan del cielo, pero era el pan para un pueblo, el pueblo de Israel en el desierto. Pero aquí Jesucristo está diciendo, por la vida del mundo. Esto es importantísimo, porque esto marca una diferencia, ¿no? Es Él el pan de vida. Y Él dice, es mi carne. El pan que yo daré es mi carne, por la vida del mundo. Ya no la vida de un pueblo, como Israel en el desierto, es por la vida del mundo.
O sea, para dar la vida eterna al mundo. Así de grande es las implicaciones de este discurso del pan eucarístico que sigue y que empieza aquí. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.